Ok, pues toda la honra, toda la gloria es para nuestro Señor Jesús, toda la gloria es para el nombre de nuestro Señor Jesús, solamente Él merece ser honrado, adorado, alabado, glorificado, y le damos muchas gracias porque en su infinita misericordia nos permite conocerlo, nos permite seguir aprendiendo de Él con el único objetivo, lo hemos repetido hasta el cansancio, de conocerlo para darlo a conocer, con la finalidad de que otros también lo adoren, lo glorifiquen, dándolo a conocer a otros para que hagan exactamente lo mismo. Y bueno, pues entonces podemos ver un atributo, no es que sea nuevo, sino simplemente vamos a ver otro de los infinitos atributos que nuestro Señor Jesús nos revela a partir de su nombre o en relación a ese precioso nombre, y veríamos que el Señor Jesús, Yeshua, es Yahvé, uno es, uno es. Esto nos da la idea, este atributo nos da la idea de Dios como uno. No hay dos dioses, no hay personas, la única persona, ya lo hemos visto, es nuestro Señor Jesucristo en ese sentido, y Él es la única persona. ¿Por qué? Pues porque es el único que corporalmente puede ser persona. Dios no puede ser persona, Dios es espíritu y por lo tanto no puede ser persona, pero nuestro Señor Jesús sí, sí es Dios y aparte es persona. ¿Por qué? Porque se encarnó y puso su morada entre nosotros, como lo vamos a ir viendo a lo largo de este discipulado. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con estas tres citas que son muy claras de que Dios es uno y quién es ese Dios que nos muestra la palabra, y luego vamos a ir viendo distintas citas a través del Antiguo y del Nuevo Testamento por diversos libros de sus categorías, en los Salmos, en los libros de sabiduría, que está contemplado en el libro de los Salmos precisamente, pero también en los profetas mayores, menores, en el Nuevo Testamento, etcétera. Vamos a ver cómo ese Yahvé, que es uno, es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar con esta cita. Primera de Juan 5:20. Dice la palabra de Dios: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero. Cuando se habla de verdadero, mis hermanos, también se refiere a que Dios es uno, Dios es único. Es decir, hay otros que pueden autodenominarse, autollamarse dioses, pero no son el Dios verdadero. Acabamos de publicar también por ahí un TikTok, fue ayer, antier, que publicamos ese TikTok, donde mencionamos precisamente esto, que nuestro Señor Jesús es el Dios verdadero, el único Dios verdadero o el que es uno. Y ese es nuestro Señor Jesús, es ese Yahvé que se presentaba en el Antiguo Testamento y que se sigue revelando a través de sus infinitos atributos, como el día de hoy lo vemos, que es uno, o Yahvé uno es. Y eh, hecha esta aclaración, mis hermanos, de que estamos en el verdadero y antes observen la palabra, que es muy puntual, muy explícita, que dice que conozcamos al verdadero, porque el objetivo es conocerlo, conocer quién es, y en la medida en que conocemos quién es, mis hermanos, pues entonces podemos rendirle la adoración y la gloria que únicamente Él merece. Entonces, nos da ese entendimiento, el discernimiento del Espíritu Santo, o Él como Espíritu Santo viviendo en nosotros. ¿Se acuerdan que eso quiere decir Emmanuel? Gálatas 2:20, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y entonces Él puso su morada en nosotros con el objetivo precisamente de que nosotros le rindamos esa adoración, esa gloria y vivamos para Él. ¿Se acuerdan que veíamos también Dios Chayá o Yahvé Chayá, que es Jesús, el Dios que me vivifica? Y entonces nos da vida con un propósito específico, nos da vida para que nosotros vivamos para Él. Y la vida consiste precisamente en
conocerlo. Por eso nos dice este versículo, nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Pues para que conozcamos al verdadero, el único, el único. Acuérdense, cuando hablamos de verdadero o la palabra se refiere al verdadero, se está refiriendo al único que es Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y dice, y estamos en el verdadero. Observen la afirmación contundente, una certeza total. Estamos en el verdadero. Y luego dice la palabra, muy, muy textual también, en su Hijo Jesucristo, en el Hijo, en Jesucristo, en Jesús, Jesús el Cristo. Acuérdense que el Cristo también es otro de los múltiples o infinitos atributos de nuestro Señor, donde se presenta como el Señor precisamente, como el Adonai del Antiguo Testamento, ¿sí? El Señor de señores, o el Señor de todos los que se dicen o se mencionan como señores. Ese es Jesucristo. Pero ahora observemos la última parte del versículo, dice, o sea, Jesucristo, este es el verdadero Dios. Y además dice, la vida eterna. Porque acuérdense que la vida eterna consiste en conocerlo. Y entonces podemos entender o viene a colación lo que tiene la primera parte de este versículo. Nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Y entonces por eso estamos en el verdadero, porque Él es el verdadero Dios, pero además de ser el verdadero Dios, pues también es la vida eterna. Y ese es nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, podemos ver también en esta cita de Tito 2:13 cómo la palabra nos presenta a Jesús también como Dios. Observemos, dice, aguardando la dichosa esperanza y manifestación de la gloria. Y hacemos una pausa aquí, mis hermanos, porque recordemos que cuando la palabra Dios o la Biblia habla de la gloria, se está refiriendo a quién es Él, su manifestación, su nombre, todo cuanto es Él, toda su plenitud. Y entonces observen, aguardando, estamos nosotros aguardando la dichosa esperanza y manifestación de la gloria, el nombre, la revelación total, absoluta, dice, de nuestro gran Dios y además dice, Salvador, dos puntos y seguido, Cristo Jesús. No dice el Padre del Señor Jesús, no dice otra cosa, mis hermanos. La manifestación de la gloria de nuestro gran Dios no es simplemente un Dios con minúscula, es el gran Dios, ese gran Dios o ese único Dios verdadero al que se refiere Primera de Juan 5:20 y que comentábamos hace unos momentos. Ahora, hay una aseveración, una confirmación expresa de nuestro Señor Jesucristo, no porque toda la palabra no sea manifestación o expresión de Él, sino es una manifestación enfática de nuestro Señor Jesús en Juan 10:30, que es la siguiente cita. Ustedes pueden observar, yo y el Padre somos uno, yo y el Padre somos uno. Y ya hemos manifestado esto, mis hermanos, si uno de nosotros, una persona, cualquiera de nosotros, estamos hablando y mencionamos a otra persona y decimos, por ejemplo, vamos a hablar de nuestro padre, de nuestra esposa, lo correcto es decir mi esposa y yo. Nunca voy a decir yo y mi esposa, porque eso es una falta de cortesía. No es correcto escribirlo, es una forma incorrecta, altanera, grotesca, grosera también, y no debe de escribirse así o no debe de hablarse o declararse así. Pero vean a nuestro Señor Jesús que dice, yo y el Padre, o sea, yo Dios y el Padre somos uno. Entonces, mis hermanos, estas tres citas creo que son contundentes totalmente, de una manera integral, que nos presentan a nuestro Señor Jesucristo como el único Dios verdadero. Ese Dios
gran Dios o glorioso Dios, y que ese Dios es también el Padre. No sé si hasta aquí mis hermanos tengan alguna pregunta o alguna duda. Ok, continuamos. Vamos a ver varias citas. Mis hermanos, les pido que tengan ahí a la mano su Biblia. Vamos a ver diversas citas. Vamos a tratar de abarcar el mayor número de ellas para que vayamos viendo cómo nuestro Señor Jesús se va presentando de diversas maneras y se va presentando como el mismo Dios, manifestado en Él, en su persona. Acuérdense, sí, en su persona de Él, porque Él se encarnó. Él es la manifestación corpórea que podemos nosotros observar o podemos ver de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a comenzar con esta cita de Deuteronomio 6, el versículo 4. Déjenme cambiar aquí nuestra herramienta. Vamos a detener esta y vamos a presentar ahora nuestro Eastboard, que se acuerdan es la herramienta que normalmente compartimos, y listo, ya está ahí. Vamos a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Esta es la oración por excelencia del pueblo de Israel. Es el Shema. Escucha Israel, ¿se acuerdan? Escucha Israel, Shema Israel. No se trata simplemente de oír para que nos entre por un oído y nos salga por el otro. Es escuchar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo nuestro entendimiento. Y se acuerdan que comentábamos ahorita en Primera de Juan 5:20, cómo el Señor nos dice que nos ha dado entendimiento precisamente para conocer al verdadero, al gran Dios, a Jesucristo. Él es el verdadero Dios, además, Él es la vida eterna. Y vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 6 en este versículo 4. Dice la palabra, estas son las ordenanzas y los decretos que mandó Adonai. Aquí hay otro atributo de nuestro Dios. ¿Se acuerdan? Adonai, el Señor de señores. ¿Sale? Adonai a los hijos de Israel en el desierto, después de salir de la tierra de Egipto, cuando fueron liberados. Dos puntos y seguido. Fíjense, oye Israel, otra vez, dos puntos y seguido. Yahvé, nuestro Elohim, Elohim es otro de los atributos, recuerden, que significa Señor de señores o el Dios Todopoderoso, ¿sí? Igual que el Shaddai, pero también Elohim significa Señor de señores y Rey de reyes. En esa pluralidad, mis hermanos, no porque sean muchos, sino en esa pluralidad de que Él es el Señor de los señores. No es porque haya muchos señores, Él es el Dios de dioses y no es porque haya muchos dioses, sino que hay muchos que se autodenominan dioses sin ser el Dios verdadero. Ese, ese Elohim, fíjense, dice Yahvé o el tetragramaton YHVH, yo soy, ¿se acuerdan? Uno es. No hay dos, no hay más. Hay un único Dios. Y ese único Dios o ese Dios que es uno es Yahvé, Elohim o Adonai, que es la misma, exactamente la misma divinidad, el mismo Dios, pero esa divinidad que es la verdadera, el único Dios verdadero, el gran Dios, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Y bueno, vamos a continuar en este mismo contexto. Vamos a ubicarnos ahora en el capítulo 4 de Deuteronomio, versos 34 al 35. Y fíjense lo que nos dice la palabra, es fuerte aquí lo que dice la palabra. Fíjense, 34 y 35. ¿O ha intentado jamás un Dios, pero observen con minúsculas, un Dios, venir a escogerse una nación de entre otras
mediante prodigios y señales, con milagros y con batallas, con mano fuerte y brazo extendido, y con grandes portentos, como todo lo que hizo Yahvé vuestro Elohim. Otra vez, Yahvé, el tetragramatón, el yo soy, vuestro Elohim, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, delante de tus ojos en Egipto. Y entonces vamos a tomar conciencia de algo, mis hermanos, en este versículo 34. Todos los prodigios que se hicieron en Egipto cuando Israel fue liberado fueron hechos por ese Adonai, fueron hechos por ese Elohim, que es el Dios de dioses y Señor de señores, y fueron hechos por Yahvé, el gran yo soy, que revela su nombre, acuérdense, en Éxodo 3, en los versículos principalmente 14 al 16, ¿sale? Y dice, y no hay otro fuera de él, no hay otro, por eso es el único, por eso es el gran Dios, por eso es el verdadero, como veíamos ahorita en primera de Juan y en las demás citas de Tito 2:13 y la de Juan 10:30, ¿sale? Él es el único Dios verdadero. Y ahora veamos el versículo 35, mis hermanos. A ti se te ha mostrado, hay revelación. ¿Para qué? Observemos, para que sepas. Hacemos una pausa. Primera de Juan 5:20, para que entendamos y conozcamos. ¿Se acuerdan? O sea, para que sepamos. ¿Qué es lo que tenemos que saber, mis hermanos? Otra vez, Deuteronomio 4:35. A ti se te ha mostrado para que sepas que Yahvé es Elohim. No es que Yahvé sea uno y Elohim sea otro. Yahvé es Elohim. Y observen, y no hay otro. ¿Otro qué, mis hermanos? Pues otro Dios. No hay otro Dios fuera de Él. El único Dios verdadero. Como lo estábamos viendo ahorita en primera de Juan 5:20. Ese gran Dios que sacó a su pueblo de Egipto, como estábamos viendo ahorita también en Tito 2:13, ese gran Dios, lo estamos esperando en su parusía, no segunda venida, parusía, ¿sale? Su venida final. Y entonces, mis hermanos, podemos entender Juan 10:30. Yo, acuérdense, yo y el Padre somos uno. Y no es incorrecto lo que está diciendo Jesús, no está faltando al respeto al Padre, porque Él es ese Yahvé, Él es ese Adonai, Él es ese Elohim, que a la vez es el Padre. No sé si hasta aquí, mis hermanos, haya alguna pregunta o algún comentario. Si hay algo, me van diciendo, por favor. Ahora, vamos a saltar al Nuevo Testamento y vamos a ubicarnos en Judas. Aquí ya nos quedó súper claro quién es el que hizo todos esos prodigios en Egipto, las plagas, todo lo que sucedió, la salida, el Mar Rojo, todo lo que sucedió ahí, mis hermanos. ¿Se acuerdan que se abre y que los lleva por el desierto y la columna de fuego y había una nube? Todas son manifestaciones de ese Dios, del mismo Dios. Ahorita vamos a ver quién es. Vamos a ubicarnos entonces, habiendo quedado bien claro quién es el que sacó a su pueblo de Egipto, vamos a ubicarnos en Judas. Vamos al Nuevo Testamento y vamos al único capítulo que tiene Judas, uno, y vamos a ubicarnos en el versículo 5. Aquí se los voy a sombrear para que ustedes lo observen. Este versículo también ya lo hemos compartido en otras ocasiones, mis hermanos, que es sumamente claro. Y vuelvo a repetir, ya nos quedó, sin lugar a dudas, es una certeza absoluta, quién sacó a su pueblo de Egipto. Yahvé, Elohim, Adonai, el Señor. Ya lo vimos ahorita. Y ahora Judas 1:5 dice, quiere recordaros a vosotros que sabéis todas las cosas. No está hablando con gente ignorante. Fíjense,
los que saben todas las cosas, y luego observen que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, de una vez para siempre, después destruyó a los que no creyeron. Mis hermanos, estábamos diciendo enfáticamente que la palabra de Dios declara enfáticamente, sin lugar a dudas, que fue Yahvé, Elohim, Adonai, el yo soy, quien sacó a su pueblo de Egipto. Y veamos lo que dice Judas 1:5. Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto de una vez para siempre, después destruyó a los que no creyeron, los dejó en el desierto, ¿se acuerdan? Y entonces, mis hermanos, no observo por ninguna parte algún ápice, algún acento de duda donde alguien pudiera decirme que Jesús no es Yahvé, que Jesús no es Elohim, que Jesús no es Adonai, o viceversa, que Adonai, Yahvé, Elohim no es Jesús. Creo que la palabra es contundente, mis hermanos, es arrasadora, no hay un lugar a alguna duda posible que podamos pensar una cosa diferente. Vamos a ver otra cita más, porque a lo mejor me dicen, bueno, nada más tenemos 2 citas. En otras ocasiones hemos platicado de estas 2 citas. Bueno, ahorita ya llevamos 3, ¿verdad? Vamos a otra más, vamos a Primera de Samuel 2:2. Vamos a regresar al Antiguo Testamento y vamos a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Y observemos lo que dice: no hay santo como Yahvé, ni hay roca como nuestro Elohim. Y entonces observemos otros atributos más acerca de Yahvé, ese Elohim, ese Dios todopoderoso. No hay santo, santidad, pero además dice, no hay roca. Habla de la roca, mis hermanos, la roca, como nuestro Elohim. O sea, no existe una roca que pueda llegar a compararse con Elohim. Por ahí hay una alabanza de nuestro hermano Paul Wilbur que dice, ¿qué comparar? O sea, no hay comparación. ¿A quién vas a comparar Dios? Es incomparable. Bueno, pues no hay santo como Yahvé y no hay roca como Elohim, mis hermanos. Y no está hablando de 2 dioses diferentes, está hablando exactamente del mismo Dios. Y ahora vamos a regresar nuevamente al Nuevo Testamento, vamos a Primera de Corintios 10:4 para ver qué nos dice la palabra. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y dice la palabra de Dios: y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual, única roca, acuérdense, que los seguía. Y la roca, aquí nos dice, era Yahvé. Fíjense lo que dice, la roca era Cristo, porque es ese mismo Elohim, es ese mismo Yahvé que acabamos de ver ahorita en Primera de Samuel, en Deuteronomio, el capítulo 6, el capítulo 4, el capítulo 5, ¿se acuerdan? Y en Judas, mis hermanos, es contundente la palabra. Primera de Samuel, no hay roca como Elohim, no hay roca. Y Primera de Corintios nos dice, esa roca, ese Yahvé, ese Elohim, ¿era quién? Cristo. Y acabamos de ver en Primera de Juan 5:20 que el verdadero Dios, el único, el gran Dios, es Jesucristo. Jesús, el Cristo. Creo que es enfática la palabra, mis hermanos, es preciosa la palabra y cómo nos va abriendo los ojos de quién es nuestro Señor Jesús. ¿Sale? Como veíamos, ¿no? Cómo se manifiesta en el Antiguo Testamento
a través de esa columna de nube, que era una columna también de luz, pero acuérdense, era una nube también al mismo tiempo, no es que fueran dos, al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque esa columna era oscuridad, era columna de nube, acuérdense, y era oscuridad para quienes, para los que se pierden, para los egipcios, pero al mismo tiempo era luz. ¿Era luz para quién? Para Israel, porque los iba guiando, dice, aún durante la noche. Y si nosotros vemos quién es esa columna, pues estamos viendo que es Yahvé Elohim o Jesús, aunque ahí se presenta, acuérdense, como el ángel de Jehová, ¿no? Que es exactamente otro atributo y es el mismo Dios. Estamos hablando de la misma persona, Jesús, ese sí, la misma persona. Y estamos hablando del mismo Dios. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Y si no, bueno, vamos continuando. Me van diciendo si hay alguna pregunta. Vamos también, mis hermanos, a Isaías 43. Isaías 43 y vamos al versículo 20. También es muy contundente este verso. Isaías 43, versículo 20. Fíjense. Ay, espérenme. Me darán honra las fieras salvajes, los chacales, las avestruces, porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad para apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido. Mis hermanos, ¿quién está hablando? Aquí ya no quise pasarles todo el capítulo porque ya lo conocemos quién es el que está hablando, ¿se acuerdan? Este versículo es crucial, por ejemplo, el versículo 7, ¿se acuerdan? Se los voy a sombrear aquí. A todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía creé, a los que hice y formé, y luego se acuerdan el versículo 10, sed mis testigos, dice, ya ve y mi siervo que yo escogí, y luego, ¿cuál es el objetivo? ¿Se acuerdan? Para que sepáis y creáis y comprendáis. Otra vez, entender, saber, ya lo hemos visto en las otras citas hace unos momentos. Antes de mí no hubo Dios, ni existirá otro después de mí. Mis hermanos, Jesucristo no es otro aparte de ese Dios, Elohim, Yahvé. Verso 11, yo soy Yahvé y fuera de mí no hay quien salve. Jesús, mis hermanos, el nombre en hebreo, Yeshua, es o significa Yahvé es la salvación. Ahora, vamos a regresar otra vez al versículo 20, recordando primera de Corintios 10 que veíamos ahorita, la roca era Cristo, quien nos dio de beber era Yahvé, Elohim, pero esa roca, ¿quién era? Cristo. Y vean lo que dice ahora aquí, Yahvé, ese Yahvé que quiere que seamos sus testigos, dice, yo les doy o les daré aguas, ¿en dónde? En el desierto, mis hermanos. Entonces Yahvé es Cristo o Cristo es Yahvé. Y aquí traemos a la memoria Romanos 9:5, ¿se acuerdan? Ese Cristo, el cual es Dios, así lo dice textual la palabra. Cristo, el cual es Dios, que nos da ese Dios, Yahvé, Elohim, Cristo, aguas en el desierto, ríos en la soledad. ¿Para qué? Para apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido. ¿Se acuerdan para qué? Verso 21, creo que es muy claro. El pueblo que yo he formado para mí mismo. ¿Para qué, mis hermanos? Para alabanza de su nombre, para proclamar su alabanza de él, para proclamar que él es Dios. Cristo en el Antiguo Testamento presente, mis hermanos. Cuando a veces doctrinalmente nos enseñan que Cristo aparece en el Nuevo Testamento, pues es una mentira esa doctrina. Estamos viendo la verdad, lo que nos dice la palabra de Dios. Estamos comprendiendo.
Vamos a otra cita más por si hay algún ápice, algún acento de duda, alguna cuestión que no encaje según ustedes, mis hermanos, por lo que nos han enseñado, por lo que nos han dicho. Vamos a el Evangelio de Juan. Otra vez vamos a regresar al Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 10. ¿Se acuerdan el pasaje de la samaritana? Juan 4, vamos al versículo 10 y observen lo que dice la palabra, mis hermanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mis hermanos, ahora ya no es Cristo la roca, ahora ya no es Yahvé Elohim el que da de beber, ahora es Jesús el que da agua viva. Pregunta, si estamos viendo que hay un solo Dios, entonces, ¿cómo puede ser posible que hablen de Jesús, Cristo, Elohim, Adonai, Yahvé, si no se trata de la misma persona, perdón, del mismo Dios? Ese mismo Dios manifestado en la misma persona que es nuestro Señor Jesús. Aquí está Jesús corporalmente, carnalmente, hablando con la samaritana. No dice Jesucristo, observen, como habíamos visto, por ejemplo, en Primera de Juan 5:20, Jesús el Cristo. No, aquí es Jesús, aquí está la persona de Jesús. Todo ese Dios, toda esa plenitud corporalmente dentro de nuestro Señor Jesús. Otro versículo más, aquí mismo en el capítulo 4 de Juan, vamos al versículo 14. Fíjense. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Se acuerdan lo que veíamos ahorita en el Antiguo Testamento, en Isaías? Ríos en los sequedales. ¿Qué es un sequedal, mis hermanos? O sea, un lugar, un cauce por donde pasaba un río y que ahora está seco, seco totalmente y desértico. Eso es un sequedal. Vean lo que dice aquí. Yo le daré agua, el agua que yo le voy a dar de beber. Entonces ya no vas a tener sed jamás. Creo que es muy claro, mis hermanos. Creo que es muy claro. El agua que yo le daré se hará en él. Observen, una fuente de agua. Y observen cuál es el propósito de que Jesús nos dé de beber de él, que es el agua viva. Observen la parte final del versículo 14, mis hermanos. Para vida eterna. En serio, soy muy insistente en que ustedes no pierdan de vista el propósito, pero luego se nos olvida. Para vida eterna. La vida eterna consiste en conocerlo, a Él, el único Dios verdadero. Estamos comprendiendo, conocerlo a Él, saber de Él, como estábamos viendo en las otras citas, o entender y tener el conocimiento pleno de Él. Ese es nuestro Señor Jesús, el agua viva. Vamos al capítulo 7 de Juan, verso 37. Capítulo 7, verso 37. Fíjense. En el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso de pie, otra vez Jesús, la persona, corporalmente, humanamente, Jesús se puso de pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No dice, vaya a una fuente, no dice, vaya a la llave, a una pileta, venga a mí y beba. ¿Cuál es el agua que se da en el Antiguo Testamento? La roca es Cristo, pero el agua que salía, mis hermanos, de esa roca que es Cristo, ¿quién es? Jesús, es el mismo.
un agua que nos lleva, un agua que nos conduce a la vida eterna. No hay lugar a dudas, mis hermanos. Vamos a regresar a Isaías, ahora capítulo 45, verso 18. Isaías 45, verso 18. Fíjense, así dice Yahvé, que creó los cielos. No pierdan de vista esto. ¿Quién es el creador de los cielos? Yahvé. Y luego nos explica, Él es Ja Elohim. O sea, Él es Ja, acuérdense, Él y luego Elohim, Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. O sea, Yahvé, que es el que creó los cielos, es el Dios de todos los dioses, el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y luego observen, que formó la tierra, la hizo y la estableció. No la creó para que fuera un caos. Dice, la formó para que estuviera habitada. Y vean cómo cierra el versículo, mis hermanos. Yo, Yahvé, y no hay ningún otro. No hay otro. Uno solo. Uno solo. El mismo ser. El mismo Dios en la persona de Jesús, mis hermanos. Contundente, Isaías 45, versículo 18. Vamos a regresar otra vez al Nuevo Testamento, van a decir, híjole, ahora sí andamos de un lado al otro. No, no andamos de un lado al otro, es lo mismo, mis hermanos. Juan 1, versículo 3. Todo existió por Él, y sin Él, nada de cuanto existe, existió. ¿De quién está hablando aquí, mis hermanos? Está hablando de el Logos. ¿Se acuerdan en el versículo 1? Aquí está el versículo 1. En el principio era Él, Logos, y el Logos estaba ante Dios, pero dice, Dios era el Logos. Vamos a saltar al versículo 14. Dice, y el Logos se hizo carne. Aquí está la persona. Ahora sí hay una persona. Jesús. El Logos, mis hermanos, es espíritu. El Logos es Dios. Pero dice, se hizo carne y tabernaculizó o puso su morada, ¿sí? Entre nosotros. ¿Qué es lo que contemplamos? Su gloria, o sea, su nombre, como el único del Padre. El único. Recuerden todas las citas que vimos ahorita. Vamos a regresar al versículo 10 por si hay alguna duda. Esa luz o ese Jesús, ese Logos, dice, estaba en el mundo se hizo por él. Mis hermanos, ¿no acabamos de ver que fue Elohim, que fue Yahvé, el que hizo el mundo, los cielos, que creó la tierra? Y aquí nos dice que es el Logos que se encarnó, y ese Logos que es Jesús. Estamos comprendiendo. Vamos a Hebreos 3:4, porque a lo mejor me dicen, pues nada más hay esa cita. Bueno, vamos a Hebreos 3, verso 4. Porque toda casa es construida por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ah, caray, ¿no que fue Jesús el que creó todo? Aquí ya dice, pero el que creó todas las cosas es Dios. Estamos comprendiendo, mis hermanos, quién es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a otra cita más.
aquí mismo en Hebreos, vamos al capítulo 1, vamos a regresar al capítulo 1, vamos a ver el versículo 6 primero. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, acuérdate, Juan 1:14, el unigénito, ¿sí? En el mundo dice, adórenlo, mis hermanos, que no el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, lo acabamos de ver en Deuteronomio 6:4-9, porque Yahvé uno es, o Elohim uno es, y vean lo que dice aquí, adoren a ese Jesús cuando es introducido en el mundo, cuando se hace carne, Juan 1:14. Todos los ángeles ¿de quién? De Dios. ¿Serán idólatras esos ángeles de Dios porque están adorando a un Dios diferente, mis hermanos? No, ¿verdad? Vamos al versículo 8. Respecto al Hijo, título, acuérdense, mesiánico, título divino. El Hijo dice, fíjense, tu trono, y fíjense lo que dice, oh Dios. ¿Cómo le dice Yahvé? Porque esa es una cita del Antiguo Testamento. ¿Cómo le dice Yahvé a el Hijo, a Jesús? Dios. Es por los siglos de los siglos, porque muchos dicen, bueno, es que hasta que Jesús resucitó, fue subido o exaltado, ¿verdad? Y entonces fue entronizado. Vean lo que dice aquí, el trono, el trono de este Hijo, vean el Salmo 2, por ejemplo, es por los siglos de los siglos. No dice después de resucitar, mis hermanos. Y luego observen, cetro. El cetro, mis hermanos, es la vara, el bastón, el cayado con el que gobierna un pastor, pero también un rey. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. El rey de reyes, mis hermanos. El rey de reyes. Ese es nuestro Señor Jesús. Vamos al versículo 10, aquí mismo. Observemos. Y tu Señor, fíjense, en el 8 le decía, ¿se acuerda? Dios. Ahora le dice Señor. ¿Y qué hizo este Señor o este Dios? Fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Es lo que estábamos viendo en las citas del Antiguo Testamento, mis hermanos. Porque a lo mejor puede haber alguna dudita por ahí que dijeran, bueno, es que como que a lo mejor no se trata de la misma persona de Jesús. Sí, sí es el mismo, pero a lo mejor es un Dios diferente, ¿no, mis hermanos? No hay un Dios diferente, no hay otro Dios. Es el único, el verdadero. Vamos a Colosenses. Colosenses 1:16 y 19. Creo que es contundente lo que estamos viendo, mis hermanos, en la palabra y no es una sola cita. ¿Sí? Colosenses, capítulo 1, versos 16. Fíjense. Bueno, los voy a poner desde el 15 para que ustedes observen. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y vean el título, nada más se lo subrayo para que vean. Dice, la preeminencia de Cristo, está hablando de Cristo, mis hermanos. Él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda la creación. Y observen, en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora ya no es en Jesús, ahora es en Cristo. ¿Se están dando cuenta? En los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todas las cosas han sido creadas por Él, pero también dice para Él. ¿Estamos comprendiendo quién es nuestro Señor Jesús? Ahí mismo, vamos al verso 19. Escuchen, por cuanto agradó que en Él, en Cristo, en Jesús,
el Mesías, el Hijo, como título divino, acuérdense, como título mesiánico, ¿qué dice? Habitar a toda la plenitud, mis hermanos. ¿Toda la plenitud de quién? Pues de Dios, de Yahvé, de Adonai, de Elohim. Estamos comprendiendo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Vamos al capítulo 2 de Colosenses, capítulo 2, y vamos a ver aquí el versículo 2 y luego del 8 al 9. Fíjense, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento. Otra vez Juan 3:17, Juan 17:3, perdón, ¿se acuerdan? La vida eterna consiste en conocerlo a Él. Fíjense, plena certidumbre del entendimiento, a fin de que conocer completamente el misterio de Dios. Mis hermanos, vean el misterio de quién es Dios. Y vean lo que dice. Se los voy a subrayar aquí, 2 puntos y seguido. ¿Quién? Cristo, Cristo. O sea, el misterio de quién es Dios, mis hermanos, ese misterio que ha tratado la humanidad de resolver desde que tiene uso de razón. ¿Quién es Dios? Aquí lo dice, es Cristo, ese Dios todopoderoso, el único, el verdadero, el incomparable. Vamos a los versículos 8 al 9, aquí mismo en Colosenses 2. Mirad, escuchen esto, mis hermanos, mirad que no haya quien nos esclavice por medio de filosofías, pensamientos doctrinales y huecas sutilezas. O sea, una sutileza es algo que trata de engañarte, mi hermano. Alguien que te quiera decir algo diferente de quién es Jesús en todos sus atributos que hemos estado viendo ahorita. ¿Se acuerdan? Vimos Elohim, vimos Adonai, vimos el ángel de Jehová, vimos santo, ¿se acuerdan? Vimos roca, vimos agua viva, vimos vida eterna. Observen, mis hermanos, escuchen, que no haya quien te esclavice. Eres esclavo del pecado, obviamente, si crees eso. Filosofías falsas, huecas sutilezas, observen, según la tradición de quién, de los hombres, mis hermanos, según la tradición de los hombres, conforme a presuposiciones del mundo, mi hermano. Por eso te digo, lo que te digan, si te están diciendo una cosa diferente, pues es del mundo, es pecado. Así de sencillo. No te lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Te están diciendo eso, pero no según Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Vean el verso 9. Porque en Él, en Cristo, vive corporalmente, por eso es la persona, Jesús, ¿sí? El Cristo encarnado. Observen, toda la plenitud de la naturaleza divina. Estamos entendiendo. No te dejes engañar, mi hermano. No te dejes engañar. Salieron de los nuestros, ¿se acuerdan? Pero no son de los nuestros, son del mundo. Son del mundo. Si te están diciendo una cosa diferente, no te lo estoy diciendo yo. La palabra es contundente,
Cuidado, mis hermanos, cuidado con lo que nos están enseñando. Y cuidado, cuidado, mi hermano, si lo crees. Cuidado, cuidado. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Vamos a regresar al Evangelio de Juan, por si nos queda alguna duda. Capítulo 1, verso 14. Acuérdense, corporalmente el Logos se hizo carne. Ese Logos se hizo carne. Corporalmente es Jesús. Claudia, ¿verdad? Adelante. Dice en Romanos 11, ¿no? Los últimos versículos dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Voy a proclamar desde uno antes. Dice, oh ¿Sí? profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son Amén. todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí nos vuelve Amén. a confirmar, ¿no? Que si Cristo es merecedor de la gloria y se está hablando que es la sabiduría y la ciencia de Dios, pues es porque Él es Dios. Amén. Así de sencillo, pero así de difícil, así de difícil. ¿Se acuerdan que dice en Corintios, el Dios de este mundo ciega la mente de los que no quieren creer? ¿Quién es Jesús? No quieren aceptar que todos sus atributos que están ahí señalan a nuestro Señor Jesucristo, que quieren minimizarlo, ¿no? De diferentes maneras. Observemos lo que nos dice la palabra, mis hermanos. Creo que es contundente. No te estoy dando una cita, no te estoy dando un versículo. ¿Cuántos versículos y citas llevamos y capítulos llevamos aquí viendo Antiguo, Nuevo Testamento, profetas mayores, menores, sapiensales? O sea, digo, ya, ya no sé qué decirte, mi hermano. Espero que lo comprendamos. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Vamos a Malaquías, vamos a regresar al Antiguo Testamento, vamos a Malaquías 2, verso 15. Creo que la palabra es contundente aquí también. ¿No es uno el que hizo la carne y el espíritu en ella? Quiero hacerte una aclaración. Hay algunas versiones, por ejemplo, la Reina Valera, que dice en lugar de no es uno el que hizo la carne, dice los hizo uno en una carne, refiriéndose a Adán y a Eva, que los dos eran uno. Es errónea esa traducción, mi hermano. No te estoy diciendo que la Biblia está mal. La traducción es errónea. Puedes comparar esta versión, Biblia Textual 4, Biblia Textual 2, puedes comparar también Nueva Versión Purificada y otras versiones más, mis hermanos, se me va ahorita a la mente, no recuerdo, pero puedes comparar todas estas versiones y observarás, por ejemplo, en la Nueva Versión Purificada, se los voy a poner aquí para que ustedes lo puedan ver ahí, si me están siguiendo y alcanzan a verlo ahí en su dispositivo, en su computadora, vean cómo dice, ¿acaso el único no hizo el cuerpo y el espíritu de ella? ¿Y qué es lo que demanda el único? Mis hermanos, no se está refiriendo a que Adán y Eva son uno. Vean lo que está diciendo. El único, uno, Dios. Biblia textual 2 también, Biblia textual 4 te comentaba. Y a lo mejor me vas a decir, no, es que se está refiriendo aquí, mira cómo dice la compañera, la mujer de tu pacto, bla, bla, bla. No, mi hermano, no te salgas de contexto. Te voy a regresar aquí para que observes y escuches. Estamos en el capítulo 2. El Señor reprende a los sacerdotes, a los líderes, a los pastores, a los predicadores.
a los que están encargados de dar la palabra, mis hermanos. Y escucha el versículo 2. Si no escucháis, ya habíamos visto este capítulo en otra atributo de Shayá, ¿se acuerdan? Cuando el Dios que nos vivifica. Si no escucháis ni hacéis caso de ello, observa, para dar gloria a mi nombre. Y ahora te lo voy a poner en otra versión para que observes la riqueza del lenguaje. La Biblia de las Américas. Fíjate, si no escucháis y no decidís, observa, de corazón. Es el primer mandamiento, con todo tu corazón. Dar honor o gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, voy a mandarte maldición. Y todas tus bendiciones que tenías, observa, las voy a maldecir. Y se acuerdan todavía el versículo 3 es muy fuerte. Te voy a reprender, pero esto está fuertísimo. Te voy a echar estiércol en la cara, el estiércol de tus fieras, mis hermanos. ¿Qué están predicando los que se paran en el púlpito? Están predicando filosofías y doctrinas porque dicen, es que te predico la palabra. Sí, mi hermano, pero acuérdate que dice Jesús, cuidado, porque la letra mata. El espíritu, mis palabras que son espíritu y son vida. ¿Cuál es el mandamiento, mis hermanos? Malaquías 2:1. Este es el mandamiento. Es un mandamiento. ¿Cuál es? Darle honor a su nombre de todo corazón, mis hermanos. Y si no lo estás haciendo, vas a ser reprendido. Y además las bendiciones que tienes, las va a maldecir Dios. ¿Estamos entendiendo? Vean, mi pacto era con Él, vida, paz. Para eso les di, fíjense, esa paz, para eso les di la vida. ¿Para qué? Vean lo que dice ahí, mis hermanos. Verso 5. ¿Para qué nos dio vida? Lo acabamos de ver la semana pasada. Yahvé Chayá, el Dios que nos vivifica. ¿Para qué nos dio vida? Para que me reverencien, me honren, me glorifiquen. Pero aquí no dice su nombre. Sí, mi hermano, dice punto y coma, y me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. ¿Te das cuenta qué es lo que tenemos que predicar? El nombre. Es que un libro completo, sí, mi hermano, pero predica los atributos en ese libro completo o en ese capítulo completo que estés predicando, predica los atributos del nombre de Dios, del nombre de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Y fíjate lo que dice el verso 6, la verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios, paz, rectitud caminaba conmigo, aparte, apartaba a muchos de la iniquidad. ¿Cuál es la iniquidad, mis hermanos? Pues no predicar el nombre y no conocer el nombre, no obedecer el mandamiento, esa es la iniquidad. Acuérdate lo que vimos hace ratito, no te dejes engañar por esas filosofías mundanas. Yo no lo digo, lo dice la palabra. Los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría. La sabiduría. Ahorita la hermana Claudia nos acaba de compartir Romanos 11. La sabiduría es Cristo, mi hermano. Predica Cristo. ¿Cómo predicaba Pablo? Él no hablaba de doctrinas, él predicaba a Cristo. ¿Estamos entendiendo? Deben buscar instrucción de su boca, porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Mis hermanos, ¿qué estás buscando en un pastor que sea mensajero del Señor de los ejércitos? ¿Pero qué te están predicando? Y ahora observa, pero vosotros, esos sacerdotes, se desviaron del camino, hicieron tropezar a muchos, corrompieron el pacto. ¿Cuál es el pacto, mi hermano? El pacto es Jesús, su propósito, su mandamiento, su designio, su decreto, su ley. ¿Estamos entendiendo? Corrompieron la palabra. Sí,
Satanás también predicaba la palabra, mi hermano, y lo citaba textual, los salmos, pero no estaba predicando los atributos del nombre para darle la gloria y el honor que solamente él merece. Por eso yo también, pues, nos hace despreciables, viles, porque no guardan sus caminos. ¿Estamos entendiendo? Y vean lo que dice el versículo 10. ¿No tenemos un mismo Padre? Pues nomás hay uno. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Nada más hay uno, mi hermano. Acuérdate que estamos en el versículo 15, por eso me regresé a todo esto. No nos portamos deslealmente unos con otros. ¿Cómo nos portamos deslealmente? Fíjate, profanando el pacto de nuestros padres. ¿Cuál es el pacto de nuestros padres? Pues ya lo vimos aquí, el mandamiento, mis hermanos, darle honor al nombre de Dios. Ese es el pacto. Me regreso acá, verso 11, deslealmente obró Judá, una abominación cometió, profanó el santuario del Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Se casó con la hija de un Dios extraño. ¿Te acuerdas que acabamos de ver ahorita en el Nuevo Testamento en varias citas? Te están dando doctrina extraña, mi hermano. Despierta. Me estoy explicando. La esposa, la esposa adúltera, mi hermano, o ese pastor adúltero, pues te está haciendo que seas adúltera como esposa de Cristo. Y ese pastor se está casando con una hija de un Dios extraño. Está adulterando. Te está enseñando una doctrina diferente según los lineamientos de los hombres, no según Cristo, mi hermano. Lo acabamos de ver. Fíjate el decreto que hay aquí, que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, lo que sea, o sea, sea sacerdote, pastor, lo que sea, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Ay, sí, toda la alabanza es para Dios, pero está haciendo otra cosa, mis hermanos. Y fíjate, cubren el altar del Señor de lágrimas, de llantos, de gemidos, pero Él, observan, no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y preguntas, ¿por qué? Pero ¿por qué si le estamos dando la gloria a Él? Dice, porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, la cual has obrado deslealmente. Mi hermano, no está hablando de una mujer, está hablando del pacto. Por eso te dije aquí en el 15, si te fijas, ninguno que tenga un remanente del espíritu lo ha hecho así. Deja regresar acá la versión para que lo veas. ¿No es uno el que hizo la carne y el espíritu de ella? Y te acuerdas que te dije nueva versión purificada, ¿acaso el único no hizo el cuerpo y el espíritu de ella? Está hablando del pacto, mi hermano. Está hablando de cómo se corrompe su Israel. Pero ¿quién la corrompió a su Israel? Sus sacerdotes. Primera de Pedro 2:9. No le eches la culpa al pastor. Tú eres sacerdote, tú eres real sacerdocio, nación santa. Te la voy a poner por si se te olvida esta cita, mi hermano. Primera de Pedro 2:9. Es que el pastor tiene la culpa. No, mi hermano, el pastor no tiene la culpa. Tanto peca que el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? Entonces observa, tú eres linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar sus virtudes, sus atributos. Es el nombre, es Malaquías, es lo que estamos viendo, mis hermanos. Si no lo haces, ora con Malaquías 2, mi hermano. Te van a echar estiércol en la cara. Bueno, no te van a echar, Dios te va a echar estiércol en la cara. Es que le está hablando al sacerdote, le está hablando al pastor. No, mi hermano,
Te está hablando a ti, te está hablando a ti. ¿Se acuerdan de Josué 24? Pues ustedes juzguen, hagan lo que quieran, pero yo en mi casa serviremos a Yahvé, a Jesús. No sé qué decidas tú y tu casa, mi hermano, pero yo en mi casa sirvo a Jesús. Ya me extendí mucho, mis hermanos, una disculpa, nos pasamos aquí del tiempo, pero bueno, espero que nos quede claro, claro lo que estamos viendo. Vamos a quedarnos aquí en Malaquías 2:15, ¿sí? Nos faltan varias citas de ver. Eh, primeramente Dios, el próximo miércoles continuaríamos. Dejen proyectarles aquí nuevamente nuestro acetato, ¿sí? Eh, nos quedamos aquí en esta cita, Malaquías 2:15, mis hermanos. Aquí hay estas otras citas. Tú en el video, cuando lo mandemos el día de mañana, primeramente Dios, podrás observar estas otras citas si quieres irlas repasando. Si no, bueno, le puedes tomar aquí una captura de pantalla a tu celular para que las vayas observando, vayas viendo y te des cuenta, mi hermano, a quién estás sirviendo. Si estás sirviendo a un pastor o estás sirviendo al pastor de los pastores, a nuestro Señor Jesucristo. Si estás sirviendo a una denominación o estás sirviendo a la iglesia de Cristo, mi hermano. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Ok, pues que toda la honra y toda la gloria, mis hermanos, sea para nuestro Señor Jesús, el Cristo, Yahvé. Claudia, adelante. ¿Cuán, cuán importante es que comamos su palabra todos los días, que vayamos a su palabra, que tengamos una relación con él a través de su palabra, de escucharlo, de conocerlo? Dice Oseas que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Así es, Y pues con tristeza vemos que pues nos dicen cosas que pudiéramos creer o aceptar si no fuéramos a su palabra para constatar, ¿no? Lo que nos están enseñando. amén. Y pues dice, dice su palabra que en los postreros tiempos habrá engañadores, ¿no? Que con el hambre que hay de escuchar sobre Dios, sobre seres espirituales y Así es, cosas que las corrientes de este mundo, dice que se agolparán para escuchar y van a creer cualquier cosa, ¿no? Y de tal manera que si fuera posible, engañaría a uno de los elegidos. Entonces, pues así es, cuidar, lo que escuchamos y, pues, siempre constatar realmente en la palabra que lo que nos están enseñando está bien, y si no, pues, eh, pues, hacer un llamado, ¿no? claro, A no quedarnos, ahora sí que no quedarnos callados ante lo que se nos está diciendo, y digo, a lo mejor por respeto, eh, no, ¿cómo se dice? Pues no hacerlo públicamente, pero pues sí a solas con el pastor o con la persona que nos está diciendo pues sí, por guardar un respeto, ¿no? ujú, Pero sí no quedarnos callados, y si no cambia esa actitud o no cambia esa idea, pues es porque no debemos seguir ahí, ¿no? así es. ¿Se Y no acuerdan que por les he comentado, si ven que algo no está en la Biblia de lo que les estoy diciendo, no tengan respeto, díganmelo aquí, en vivo, para que quede constancia de que estoy en un error de lo que les estoy diciendo. O sea, entiendo lo que dices, hay que tener respeto por un líder, por un pastor, pero yo les pido, no me tengan respeto. Si algo no está en la palabra,
díganmelo aquí para que quede constancia, quede grabado y los demás puedan escuchar la equivocación que en un momento dado pueda tener, ¿no? Para que no se quede esa falsa idea en personas que pudieran llegar a escuchar este audio o este video. Entonces, yo les he conminado a eso, mis hermanos. Si hay algo que no está en la palabra, no me lo digan aparte, díganlo aquí, ahora sí que díganlo abiertamente para que todo México se entere. ¿Sale, vale? Pero sí, bueno, si ustedes están en algún lugar y tienen ese sentimiento en su corazón con una persona diferente, háganlo. Dice la palabra, llámalo tú a solas, hagan eso, está bien. Si no te oye, dice, lleva otro testigo y platiquen, y si no los oye, pues llamen a la iglesia. Ahora sí, háganlo público, ¿no? Es lo que dice la palabra. En primer lugar, pues hay que llamarlo a solas, en segundo lugar hay que llevar un testigo, y en tercer lugar, pues hay que abrirlo a la iglesia, ¿sale? Pero en mi caso, pues yo les pido ese favor, díganlo para que no quede en un momento dado un error o pueda haber un error que estemos transmitiendo incorrectamente y pueda haber alguien que caiga en el error por lo que estamos diciendo. ¿Sale, vale? Pero bueno, ok, pues vamos a seguir orando y seguir en la palabra todos los días, pero acuérdense, no se trata de ir a la palabra como letra, ir a la palabra buscando esos atributos para honrar, para conocer, para entender, para glorificar a nuestro Dios, cumplir ese mandamiento que Él nos está dando y enseñarle a otros a hacer exactamente lo mismo, que se honre y se glorifique el nombre de nuestro Señor Jesús, Cristo, Elohim, Adonai, Yahvé. ¿Sale, vale? ¿Algún otro comentario? Ok, pues ahora sí, mis hermanotes, un abrazo para todos, muchas gracias y que toda la honra sea para nuestro Señor Jesús y también agradecimiento a Él por su preciosa palabra. Bendiciones a todos. Bendiciones. Igualmente, Amén. igualmente. Bueno, bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Bendiciones. Igualmente, bendiciones.